Amén. Capítulo 3 de San Juan. Voy a leer aquí unos versículos. Ustedes siguen en sus Biblias. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias. Tú eres bueno y maravilloso. Tú eres fiel y santo. Glorifícate en esta hora, Señor, por medio de este siervo. Que la inspiración tuya, Señor, a través de la unción que tú me has puesto, se pueda proyectar y afecte a los oyentes. Que sea para edificación, Señor, para que el que sobreedifique lo haga bien. Alumbra el entendimiento de cada uno de nosotros y revélate, Señor, ilumina las mentes, los corazones, y pon paz en cada corazón. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén. Siéntense, tengan la gentileza. Bueno, aquí habla de un tema muy fundamental, como es la nueva vida. De hecho, si no sucede lo que dice este capítulo, ni siquiera hay comité de crecimiento espiritual. Porque uno, para crecer, primero tiene que nacer, ¿verdad? Ser engendrado y nacer, y entonces crece. Los seres humanos, o todos los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, nosotros, como no somos seres humanos normales, ¿verdad que no? Nosotros tenemos una vida sobrenatural, si usted no lo sabía. La tenemos. Y entonces, claro, eso nos da una esperanza. Pero fíjense que aquí está el proceso. Y un principal de los judíos, que era maestro de Israel, no sabía cómo. Porque lo difícil siempre ha sido cómo, ¿verdad? El cómo es el que muchos se desfasan un poquito, se desvían. A veces uno enseña y no dice cómo. Pero esa es la pregunta de él. ¿Cómo es posible que un hombre viejo nazca otra vez? ¿Y cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo es posible que suceda? Bueno, procuraré decírselo esta noche. Es un tema importante, como le decía, porque aquí dice que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar. O sea, primero hay que verlo para poder entrar, porque si yo no veo algo, ¿cómo? ¿Verdad? Si yo no veo esa puerta, ¿cómo entro por ella? Entonces,
Es interesante entonces contemplar que aquí hay una inquietud de un hombre, pues es imposible que un hombre como yo, que ya tiene más de 60 años, se meta en el vientre de su madre otra vez. Primero, que yo soy más alto que la que fue mi mamá. Ya por ahí comienzan los problemas. Entonces, físicamente yo tengo mayor estatura y además, ¿cómo haría? Y la pregunta es muy vital porque está en juego ¿cómo diríamos? Está en juego la vida espiritual del ser humano. Un pecador no puede solamente por entrar en el vientre de su madre y volver a nacer sin pecado. Todos los hombres nacemos, ¿verdad?, con una condición o bajo una condición, bajo una ley en la que nos encerró el Señor por causa de la desobediencia del primer hombre. Entonces, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces se necesita algo. El gran problema de este hombre era ese, o sea, si yo me puedo meter, si fuera posible meterme al vientre de mi madre y nacer otra vez, ¿cómo nacería? Bueno, aquí dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces siempre, si lo lograra, que no lo podré lograr, pero si fuera posible lograrlo, siempre recibiría, como dice Pedro, ¿verdad?, la vana vida de mi padre natural. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿verdad?, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:18. Entonces, por eso no, aunque fuera posible, que no es, no serviría de nada. Entonces el Señor Jesucristo le dice, mira, yo te voy a decir la forma. Es naciendo de agua y del Espíritu. Que tú puedes ver y que tú puedes entrar en el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, ni verás ni entrarás. Y entonces tú no te sujetarás a nadie. El gran problema es ese. Algunos no se sujetan a nadie, ni al pastor, ni a las autoridades civiles, ni a nadie, sencillamente porque no pueden. Tienen una naturaleza rebelde. El ser humano se rebeló y cayó en el pecado. Y el gran problema es que ese era un pecado imperdonable. ¿Ve? Por eso Jesucristo murió en la cruz del Calvario, porque el pecado era imperdonable, la rebelión es imperdonable. Nosotros merecíamos la muerte. Esa fue la herencia que recibimos de Adán. Esa fue la herencia. Pero dice que así como por la desobediencia de un hombre fueron constituidos pecadores, dice, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos sin culpa. ¿Verdad? Sin culpa, porque inocente no es que uno sea tonto, inocente es que uno no tiene culpa. Y para ser inocente le tienen que quitar a uno la culpa. Y la única forma de quitar la culpa es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y por qué? Porque Él pagó el precio, ya lo dijimos, nos rescató, o sea, nos compró con su sangre. Eso quiere decir, y ese es otro de los puntos clave, que usted no se pertenece. A usted lo compraron. O sea, que usted le pertenece a alguien. Es que, hermano, yo tengo derecho, yo aquí, vea esto. Y usted, el día que usted se nació de nuevo, usted se murió a sus derechos. ¿Verdad? O sea, usted tiene derechos civiles, ¿verdad? Sí, sí, pero cuando uno está en la iglesia, ya uno no es de este mundo.
¿cierto? Claro, eso hay que explicarlo bien porque los amigos de pronto dicen, bien, entonces ¿qué es extraterrestre este pastor? No, no somos extraterrestres. Somos ciudadanos del cielo. Amén. Entonces, uno necesita nacer de nuevo para poder quedar sin culpa. ¿Verdad? El nacimiento de agua y del Espíritu, algunos lo tergiversan. Nacer de agua y del Espíritu no es que uno se bautice y después recibe el Espíritu Santo, eso no es. Nacer de agua y del Espíritu es nacer por la palabra. Amén. Santiago 1, 17. No erréis, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra. ¿Vio? Por la palabra. Para que seáis primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como la hierba, y toda la gloria del hombre, ¿verdad? Como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y entonces, amén. Y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces la palabra del Evangelio, que es como una locura, su predicación, produce nueva vida. Así rapidito le voy a decir, mire, el Evangelio sintetizado, se lo voy a sintetizar en 2 versículos. Queremos darle buenas nuevas que serán de gran gozo para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la primera parte. La buena noticia, Lucas 2, ¿verdad? Ahí está en Lucas 2, creo que del 8 al 11, si no me equivoco. Entonces allí está, que hay un Salvador, que se llama Jesucristo y que es el Señor, o sea, el dueño de todo. San Juan lo dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció, ¿verdad? A lo suyo, o sea, al mundo que hizo, a lo suyo vino. Los suyos, o sea, el pueblo de Israel, su pueblo, no le recibieron, dice. Pero todos los que le recibieron, les da potestad, autoridad, derecho de ser hechos, llamados hijos de Dios. Entonces por eso allá dice Cristo el Señor, porque Cristo o Jesús el Cristo es el dueño de todo, porque Él lo hizo, lo creó. Ese es el Salvador. Esa es la primera parte. La segunda parte está en 1 Corintios 15, desde el 1 al 8. Y ahí dice el evangelio que yo recibí, ¿verdad? El cual he compartido con vosotros. Que si ustedes creen en ese evangelio, si ustedes retienen ese evangelio, si ustedes no han creído en vano en ese evangelio, ustedes son salvos. ¿Ah? ¿Y en qué consiste ese evangelio? Dice, en que Jesucristo, o sea el Salvador, el Señor, murió por nuestros pecados, porque así está escrito. Y como murió, lo sepultaron. Pero resucitó al tercer día, porque así estaba escrito. Y están las pruebas históricas y las pruebas legales, porque se le apareció a 2 mujeres, después a 2 hombres que iban de camino, después a los 11 discípulos que estaban vivos, después a más de 500 hermanos. Prueba suficiente, hay más de 500 testigos de que resucitó. Eso es irrefutable, ¿verdad? Porque se apareció vivo a tanta gente. Entonces, ese es el evangelio sintetizado. Se narra su historia en los 4 primeros libros, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Y se necesitan 25 libros más para explicarlo.
Es sencillo, pero se tiene que explicar en 25 libros. Imagínense. Entonces, este evangelio, esta palabra del evangelio predicada, es la que da la nueva vida. Ahora vuelvo y se lo sintetizo para que vea que sí es verdad. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? ¿Quién me ayuda? Que por su grande misericordia nos hizo ¿qué? Nacer de nuevo, o sea, renacer, nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Mírelo ahí. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, o sea, por el evangelio. Porque el tema central del evangelio es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe, fuéramos dignos de lástima. La gente que nos dice loco tendrían razón. Porque seguimos a un Cristo muerto, pero como Cristo sí resucitó, entonces esto no es una locura, es la verdad. Pero fíjese que ahí dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y si usted va a primera de Juan 3:3, póngalo allí para que todos lo lean. No lo voy a decir de memoria, porque entonces alguno puede pensar que yo estoy inventando, pero mire, póngalo ahí el que está poniendo los versículos. Dice, todo aquel que tiene, ¿qué cosa? Esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Pero fíjese de dónde viene la esperanza. La esperanza viene porque hemos creído al evangelio. Y es una esperanza viva. Es una esperanza de vida eterna. ¿Verdad? Es una esperanza gloriosa, incorruptible, inmarcesible, que está reservada para nosotros en los cielos. Por eso yo decía, nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es desde los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo que se enferma, este cuerpo débil, dice, para que sea cual el cuerpo de la gloria suya. Y Él lo puede hacer porque tiene poder para sujetar todas las cosas a sí mismo. Amén. Aleluya. Oiga, yo me gozo con eso. Eso es algo maravilloso. Cuando usted cree esto, eso es espectacular. Entonces fíjese que a uno le predican el evangelio y si uno lo cree, ¿qué pasa? Que tiene nueva vida. Es lo que dice 1 Pedro 1:3. Jesucristo resucitó y eso le contesta la pregunta a Nicodemo. ¿Cómo es posible que un hombre pueda nacer otra vez? Bueno, es posible porque así como Moisés levantó la serpiente, Jesucristo resucitó de entre los muertos. Lo levantaron en una cruz y lo crucificaron, pero en esa cruz no solo estaba muriendo. Colosenses 2 dice que estaba triunfando sobre el diablo y sus demonios y exhibiéndolos públicamente allá en la cruz del Calvario. No solo eso, estaba condenando al pecado en su cuerpo de carne. Estaba pagando el precio. Y ese sacrificio, por eso Primera de Juan dice, Él es nuestra propiciación. ¿Verdad? ¿Y qué significa propiciación? Propiciación quiere decir que el sacrificio de Cristo hace que se aparte de nosotros la ira de Dios. ¿Ya? Pero no solamente eso, quita nuestra culpa. Entonces nos quita la culpa el pecado, quita de sobre nosotros la ira de Dios. Por eso dice, el que cree en el Hijo, tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Pero entonces si yo creo en el Evangelio, que Jesucristo tomó mi lugar en la cruz donde yo merecía estar, Él llevó nuestros pecados allí, Él derramó toda su sangre. Entonces, así como cuando yo lo creo, sucede que yo me identifico con Dios, porque Dios se identificó conmigo. ¿Cómo se identificó Dios conmigo? Haciéndose carne.
¿Y cómo me identifico yo con Él? Haciendo como Él. Entonces, le voy a decir cómo me identifico con Él. Yo iba en mi propio camino, descarriado como una oveja. Fíjese que no dice que me descarrié como una vaca, las vacas no se pierden. ¿Cierto que no? Por aquí hay bastante ganado, ¿verdad? Y el ganado no se pierde, y menos si la vaca está parida. Le amarran el ternero aquí y la sueltan para otro corral. Pero a la tardecita, aunque sea por tarde, está de regreso llamando al ternero. ¿Sí o no? Y si la sacan de la casa y la echan por allá a pastar, ella regresa a la hora que ya está acostumbrada. No nos perdimos como los burros, porque los burros tampoco se pierden. Aunque ese nombre suena así que burro, él no es burro. El burro conoce ¿qué cosa? La casa de su dueño. ¿Ah? Y la vaca conoce el pesebre de su señor. Así que a un burro me cuentan los que viven en los pueblos. Yo viví en pueblos. ¿Ah? Yo fui pastor de pueblos chiquiticos. Y entonces dice que el burro, el dueño se emborracha allá en la cantina y cuando ya no puede más, lo cargan, se lo echan encima al burro y el burro se va para la casa, quita la tranca, abre la puerta y se mete, porque él sabe dónde vive. Pero nosotros no nos descarriamos como las vacas ni como los burros, nos descarriamos como ovejas. Porque la oveja tiene la visión corta, poco olfato, casi no ve, y entonces necesita un pastor por eso, porque cuando está como a 50 metros ya está perdido. Y la Biblia, a los hombres no les gustan que los llamen ovejas, pero el Señor es el que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces yo iba en mi propio camino, iba por aquí, ¿verdad? Si es mi propio camino, no es el de Dios. Entonces eso quiere decir que yo iba para acá en mi propio camino y el de Dios iba ¿para dónde? Para allá. O sea que yo iba en contravía con Dios. Por eso estaba perdido. Desorientado, extraviado, como usted lo quiera decir, da igual. ¿Ah? Pero escuché la palabra del Evangelio. Aquí en este precipicio yo escuché la palabra de Dios. El Evangelio de salvación. Me dijo, hay un Salvador. Se llama Jesucristo. Él te ama, Él murió por ti, Él resucitó para que si tú crees en Él seas declarado sin culpa. Él llevó tu culpa en el madero, Él sanó tu llaga. Y si yo creo eso, ¿qué cree que hago? Me arrepiento. ¿De qué? De andar en mi propio camino. Y para arrepentirme, ¿qué tengo que hacer? Mira, aquí estoy arrepentido. Doy un giro de 180 grados y entonces quedo de frente a Jesús. Pero arrepentido solo no sirve, porque aquí me dan un empujoncito así y me voy al precipicio, porque yo estoy a la orilla del precipicio, ¿verdad? Hay gente que Dios la ha salvado a punto de suicidarse, otros perdidos en el vicio, en las drogas, en el licor, otros con el hogar destruido, pero aquí en el precipicio han escuchado el Evangelio y han hecho esto. Pero no te puedes quedar ahí. Mira, en este momento que tú haces así, no solo te puedes quedar ahí, tienes que convertirte. Y convertirse es pasar de un estado a otro, de un reino a otro. Si yo voy en mi propio camino y me quiero convertir, lo primero que tengo que hacer es arrepentirme y coger el nuevo camino. Agarro el nuevo camino. En el momento en que yo hice esto y di el primer paso, ya tengo nueva vida, porque ya no estoy en mi camino, ya estoy en el nuevo camino. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero fíjese que le estoy mostrando práctica. Me arrepiento, o sea, me vuelvo y me convierto. Y aquí ya no es mi vida, aquí es la vida de Jesús. ¿Y qué pasó con mi vida? Como no la seguí alimentando. Ahora yo no sé si alguno la ha seguido alimentando, entonces no se convirtió. Pero ¿qué pasa con lo que no se alimenta?
Si yo nazco, ¿y qué es lo primero que hacen cuando yo nazco? ¿Qué? ¡Tan! Me pegan por ahí. ¡Ah! Trago aire. Y enseguida vienen y me traen donde mi mamá y me ponen aquí. ¿Y por qué me ponen aquí? Porque tengo que aprender ¿cierto? A alimentarme. Porque si no me alimento, si no aprendo a succionar, no me alimento. Y si no me alimento, me muero. Entonces, por eso, cuando dejé de alimentar al que iba para allá, ¿qué le pasó? Se murió. Y como se murió, ¿qué hay que hacer con él? Enterrarlo. ¿Y qué es enterrar aquí en la iglesia? Bautizarse, sepultarse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que el viejo hombre se murió. Y entonces por eso lo sepultamos, porque olía feo, se pudrió porque se murió, olía feo. Cuando uno se convierte le da vergüenza la vida anterior. Y por el mal olor uno dice, no, hay que sepultar todo eso. Y entonces lo sepultan a uno bajo 2 metros de agua, como si fuera una tumba. Porque a nadie le hacen un huequito de este grande y entonces le echan 3 palitas de arena. No, no, no. Eso hacen un hueco para allá hasta de 3 metros y lo meten a uno en un cajón y después le echan toda la tierra que sacaron y encima le ponen un pedazo de concreto hacia arriba, ¡pam! Y vuelven y le echan más tierra. ¿Ah? Por eso el bautismo es por inmersión, porque es símbolo de una sepultura. Entonces, cuando yo me arrepiento, me convierto y me bautizo, me identifico con Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque todo eso es figura de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Él se identificó conmigo, yo me identifiqué con Él. Ahora, aquí donde voy, tengo nueva vida. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu. Entonces, si usted siembra un palito de limón, tendrá que usted ponerle una escopeta así y decirle, echa limón o te levanto a tiro. O tendrá que ponerle un hacha y decirle, si no echas limones te corto. ¿Por qué echa limones? ¿Porque usted lo amenaza o por qué? Porque su naturaleza es limonero. Fíjese que no echa ni toronja, ni papaya, ni piña, ni uva, sencillamente limones. Por eso un cristiano que se arrepintió y se convirtió, por eso es cristiano. Algunos son solo evangélicos. Se acostumbran a venir a culto. Ven que los demás pasan al alfolí y ellos también pasan y echan cualquier cosa. El que no se ha convertido no diezma completo, porque él no ve el reino de Dios. Él no lo ve y por eso no entra y no se sujeta. Y dice, es que ¿quién le va a dar plata al pastor para hacerlo rico? Pero cuando él ve el reino de Dios, él ve que arriba del pastor está el que realmente recibe lo que trae aquí. Sin que lo amenacen, sin que le estén predicando todos los domingos de lo mismo. Que vamos a recoger una ofrenda. Y oye, aquí sí piden plata. No. ¿Por qué? Porque está en el reino de Dios. Y en el reino de Dios todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿Y por qué todo es tuyo? Porque tú hiciste los cielos, tú hiciste la tierra, tú hiciste los ríos, los peces, todo. Todo es tuyo. De Él proceden las riquezas, de Él procede el poder, de Él procede el ser grande, de Él, todo es de Él y para Él y por Él. En Él estaba la vida era la luz de los hombres, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, el mundo no le conoció. Entonces fíjense, todo es de Él. Por eso cantamos, todo es de mi Cristo,
por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. Y usted lo canta, yo creo que usted canta verdad. ¿Verdad? Entonces fíjese por dónde vamos, ¿verdad? Fíjese por dónde vamos. ¿Ah? Que el que nace del Espíritu, Espíritu es, ve el reino de Dios, entra al reino de Dios, es obediente. ¿A qué? A las Escrituras, a las autoridades de la iglesia, incluso a las autoridades del país, aunque se porten mal. Y a todo el que está en eminencia le obedece. ¿Por qué razón? Porque él ve el reino de Dios y sabe que las autoridades establecidas por Dios han sido establecidas. Entonces paga los impuestos y por eso él respeta las señales de tránsito y porque él respeta la ley. ¿Por qué? Porque tiene vida espiritual, vida nueva, vida de justicia que le vino por creer en el Evangelio. Eso es algo espontáneo. Se aparta del mal, porque sí, porque uno puede ser evangélico y uno va en la moto y ¡pum! Se huele el semáforo. Y dice que es cristiano. Mano, es que iba de carrera. Hasta el día en que ¡pum! Lo estampillan. Y dice, Dios mío, ¿por qué no me guardaste? Porque Dios no guarda a los desobedientes. Al impío lo mata la maldad. Al malo lo mata la maldad. Ni siquiera es castigo de Dios. Sino que si yo tengo un niño y lo suelto, él sale corriendo y se cruza la calle. ¿A quién hay que pegarle? Al que lo soltó, no al muchachito. Él no entiende. Por eso es que dice, cuando Israel era muchacho, yo lo llevaba de la mano. Pero él se me soltó. Pero se soltó por rebelde. ¿Cierto? Porque dice, fui encontrado por los que no me buscaban, fui hallado por los que no preguntaban por mí. Todo el día tuve la mano extendida hacia un pueblo rebelde y contradictor. Pero ese es el pueblo de Israel. Pero la iglesia no es rebelde. ¿Por qué no es rebelde? Porque vio el reino de Dios y entró al reino de Dios. ¿Y por qué causa? Porque amó. Ella entendió el amor de Dios. Por eso la porción termina en eso, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso es presente continuo, yo no le ponga A, que eso no tiene A. Para que todo aquel que en Él cree, no crea, sino cree. O sea, cree es más que crea. Cree es presente continuo, o sea que siempre va sucediendo lo mismo. O sea, usted siempre cree, siempre cree. Usted no entra y sale, no. Es que algunos dicen, es que el salmista decía, enséñame a entrar y a salir. Pero es que eso es otra época, otra forma de culto. Allá había un tabernáculo o un templo y entonces para llegar a la presencia de Dios había que llegar y entrar al tabernáculo. Y entonces ellos entraban y no se podían quedar ahí, tenían que salir. Y eso, el único que entraba realmente era el sacerdote. Y el oferente se quedaba en la puerta. Y lo que entraba era el sacrificio. ¿Verdad? Por eso habían sacrificios por el pecado, ofrendas de paz, holocaustos. ¿Y para qué servía eso? Para hacer la paz con Dios. Entonces mire cómo uno encuentra la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hay otro versículo que dice, seguid la paz. Seguid la paz. No, seguid la paz. No me le ponga la santidad ahí. Hágame ese favor, hermano. No me ponga la santidad. Vamos a comernos la santidad ahí. Amén. Seguid la paz, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Y por qué se come la santidad, hermano? Si ahí dice la santidad. Porque si no hay paz, tampoco hay santidad. Para tú ser santo,
Tú necesitas hacer la paz con Dios. Si tú no estás en paz con Dios y no estás en paz con tu hermano y no estás en paz con nadie, tú no eres santo. Porque la santidad es un atributo de Dios. El único santo por virtud es Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Todos a la una se desviaron, se hicieron inútiles. Veneno de áspides hay bajo sus lenguas, en sus gargantas. Ah, ¿tú quieres ver días buenos? ¿Quién quiere ver días buenos aquí? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ponerle doble freno a tu lengua. Doble freno. Tus labios no hablan engaño. Y entonces, ¿qué más dice? Busca la paz y síguela. En lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero si quieres ver días buenos, tienes que estar en paz. Primero con Dios y después con los hombres. ¿Cómo estoy en paz con Dios? Recibiendo al Salvador. Ya le expliqué lo que es el Evangelio, no se lo voy a repetir, no se preocupe. Entonces, me hice las paces con Dios. Cuando hice las paces con Dios, ¿qué hizo Dios? Me atribuyó de su santidad. ¿Cómo me la atribuyó? Porque yo hice esto, vea. Me metí en Cristo. Y en Cristo siempre me ve santo. Por eso en el Nuevo Testamento no habla de buscar a Dios. No habla. En San Juan 15, que todavía es la ley, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Verdad? O sea que aquí no se trata de entrar y salir, no. Aquí se trata de que yo entré y permanezco. Y si permanezco en Él, llevo fruto. ¿Verdad? No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. ¿Y para qué? Para que llevéis fruto. ¿Verdad? ¿Y para qué más? Dice, para que todo lo que pidierais en mi nombre sea hecho. Entonces fíjese, cuando yo permanezco en Dios, yo produzco fruto. Otro efecto de permanecer en Dios es que yo amo la palabra. Un cristiano que no lee la Biblia, hermano, es que le dice la mamá al hijo, es que hermano, vea pastor, vea, es que tengo que obligarlo a leer la Biblia. Vea, cuando usted está convertido, no tienen que obligarlo a leer la Biblia. No tienen que obligarlo a venir a culto. No tienen que obligarlo a evangelizar. No tienen que obligarlo a nada. ¿Por qué? Porque usted ama a Dios. ¿Y por qué lo ama? Porque Él lo amó primero. ¿Y cómo lo amó? Muriendo por usted. ¿Cómo no voy a morir? Dice, de pronto alguno osara morir por uno bueno, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, fíjense, pero todo comienza ¿cómo? Poniéndole doble freno a la lengua. ¿Usted ha visto esas tractomulas que van bajando la montaña? ¿Cómo hacen? Usted no ha notado casi que... Ese es el freno de motor. Y cuando el freno de motor se va agotando, usted oye casi que... Freno de aire. Tiene un freno eléctrico. Tiene una computadora que lo ayuda a frenar. Tiene como 4 frenos. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque trae 52 toneladas arriba y bajando, no quiere ponérsela de sombrero el conductor. Entonces por eso usted lo va que va despacio. Eso tiene que hacer usted con la lengua. ¿Para qué? Para que no se eche usted la carga encima. ¿Ah? Y entonces comenzará a haber días buenos. Estará en paz. La paz de Dios gobernará su corazón, su mente, sus pensamientos. ¿Ah? Y eso automáticamente hace que usted esté en un estado de santidad. ¿Qué significa santidad? Apartado, con un uso exclusivo. ¿Verdad? Entonces,
Yo estoy apartado. ¿Para quién? Para Dios. Eso es ser consagrado. Entonces fíjense, el que tiene esta esperanza, esa esperanza viva, que viene por efectos del Evangelio que yo creí, viene como un efecto, eso viene así espontáneo, eso no es que yo tengo que orar para eso, no, yo no oro para ser santo, yo no me visto con la falda larga para ser santo, yo no me corto el cabello para ser santo, no, yo oro porque soy santo, yo me visto decorosamente porque soy santo, yo me cuido mi vida, mi lengua, todo mi ser, alma y cuerpo porque soy santo, no para ser santo. Aquí no tenemos que hacer obras para ser santos. No tenemos que hacer 3 milagros para ser santos, ¿no? Aquí somos santos por la obra única y suficiente del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la Biblia dice que si las cenizas de la becerra rociadas con agua purificaban a los inmundos, dice, cuánto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que os consagréis al Dios vivo. Entonces yo debo consagrarme porque eso es lo normal en mí, porque yo nací de nuevo. O sea, en otras palabras, yo me arrepentí, me convertí, yo vi el reino de Dios, yo comprendí la verdad de Dios, el amor de Dios, y entonces yo corrí a los pies de Cristo. Señor, perdóname, yo te amo también, porque tú me amaste, yo también te amo, Señor. Oiga, ¿cómo no amar a alguien que pone su vida por mí? Si yo estaba perdido, yo vivía una vida miserable y alguien me tuvo en cuenta, alguien tan importante. Yo a veces pienso la felicidad de Zaqueo. Zaqueo, todo el mundo lo despreciaba, lo trataban mal, por eso él se escondió y trató de ver secretamente a Jesús desde un árbol. Pero Jesús sabe quién está procurando conocerle. Jesús sabe quién quiere consagrarse. Y entonces Jesús hace lo que casi nadie hace, mirar para arriba. Y miró así y vio a Zaqueo. Eso no es coincidencia. Era necesario, ¿verdad? Es necesario que yo pose en tu casa. ¿Y cómo le digo? Desciende ¿cómo? A prisa. Desciende a prisa. Es necesario, una necesidad, es algo que usted no puede cambiar por otra cosa, no puede obviar. Mire, usted puede tomarse todas las gaseosas que quiera, pero si no toma agua está en problemas. Por eso yo voy a tomar agua. Es que hablando uno se deshidrata. Así que si usted es hablador, tome agua porque se deshidrata. Y a veces le da como mareíto, dolor de cabeza, está deshidratado. Y usted cree que es por otra cosa y se toma una pastilla. Tome agua. Que lo que es que se está secando el radiador, ¿verdad? Había un pastor que decía, el carro viejo se recalienta. Entonces entre más viejo, más agua. Porque a los viejos no les da sed, pero tienen que tomar agua aunque no les dé sed. Porque es una necesidad. ¿Verdad? Entonces usted no puede cambiar el agua por otra cosa, porque el agua es necesaria. Así de sencillo. Entonces, ¿es necesario nacer de nuevo? Una necesidad. ¿Es necesario que yo pose en tu casa para que seas salvo? Esa es una necesidad. ¿Y cómo hizo Zaqueo? Dice, descendió a prisa. Oye, y le dio una alegría, aleluya. Ese hombre se volvió tan alegre. Miren, los publicanos tenían famas de tacaños, de ladrones, de tramposos, de todo, estafadores. Pero ese hombre, cuando Jesús dijo que iba para su casa, le creyó a Jesús. Es una necesidad que yo vaya para tu casa. ¿Y cómo lo manifestó él? La gente decía que mira, entró donde un hombre pecador. Y Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres. Ay, hermano, lo tocaron donde era. ¿Ah? Un hombre que tenía fama de tacaño, de ladrón, de duro. Y lo primero casi que la mitad de mis bienes se las doy a los pobres. ¿Usted cuándo ve que un rico le da a los pobres? Nunca. Que no, que hicieron la Teletón y el señor tal de la empresa tal dio 50 millones. No los dio, no crea esa mentira, no los dio. Eso lo está deduciendo de los impuestos que le toca pagar. Y como no los quiere pagar, entonces los da para que los repartan en algo. Pero él no los está dando, eso lo tiene que pagar él.
y ni siquiera lo está pagando completo a veces. Señor. Así que un rico no te da nada. Un rico te requeñequea 50 pesos. Usted es pobre y dice, eso no es nada, 2.000, eso no es nada. Oiga, es que son duros, dele 2.000. Pero un rico no dice dele 2.000, ni te rebajo 2.000. Te pelea para no rebajarte 50. Pero fíjese el cambio, la felicidad que da recibir a Jesús en la casa. Que este tacaño, ladrón y estafador dice, ¿cómo dice? La mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si en algo le robé a alguno, se lo devuelvo 4 veces. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, cambió su estado, pasó de las tinieblas a la luz. Este hombre ha tenido un cambio extremo. Y eso no duró una semana ni un mes, eso fue instantáneo. Algunos dicen que hermano, es que yo estoy cambiando poco a poco. En la Biblia no dice así. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí, unas cuantas son hechas nuevas. Todas. Todas. Entonces cuando yo muero al pecado, yo me entrego, como dice Romanos 6, a una forma de doctrina. Yo me entrego. Por eso es que yo digo que ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo ¿cómo? En la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Entonces dígame usted, un muerto escoge el cajón donde lo van a enterrar. ¿Usted ha visto un muerto tramposo? ¿Quién ha visto un muerto tramposo? Al contrario, todos los muertos son buenos. Hermano, vea, ese era un atracador. No, por la cuadra no le robaba a nadie. Hasta nos cuidaba, dice la gente. Él era buena persona. Los muertos todos son buenos. Usted no ha visto un muerto malo, yo no lo he visto. Un muerto tramposo, hasta el banco le perdona la deuda. Un muerto, ¿verdad? Usted ha visto un muerto que pelea. Usted ha visto un muerto peleando. Corra porque no está muerto, está vivo. Los muertos no pelean. Entonces, ¿cómo me dice usted que usted se murió, lo enterraron, lo sepultaron, y usted que anda peleando en la iglesia? Y usted que no paga los votos que hace. Y usted que es tramposo porque no le paga a los hermanos que le prestan, ni le paga al señor de la tienda cuando fía. Usted está vivo, usted no está muerto. Estamos muertos, hermanos, y sepultados, hermanos. Porque la Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo empoderado como Dios. No pongáis la mirada en las cosas de la tierra. ¿Por qué? Dice, porque habéis muerto. Porque habéis muerto. ¿Y qué más dice? Siga el otro versículo, hermano, para que los hermanos miren. El siguiente. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Siga. Porque habéis muerto. ¿Y cómo está ahora vuestra vida? Escondida con Cristo en Dios. Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura. Mi vida en Dios está muy bien. Y el diablo no la puede tocar. Y el diablo no la puede encontrar. Porque mi vida está escondida en Dios. Porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no me puede ver. No me puede encontrar. El salmista dijo, delante y detrás me rodeaste. Uy, quedó un espacio allá. No, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tan alto es que no lo puedo comprender. Como dijo Job. El libro de Job dice
Que Dios le dijo, oye, ¿tú no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, ¿verdad? Enseguida el diablo brincó y dijo, ¿cómo él no va a estar seguro? ¿Y cómo no va a tener todo lo que tiene? Si tú lo tienes rodeado, no tengo por dónde meterme. Por eso cuando Job perdió todo, él no dijo, el diablo ese mentiroso, el diablo mugre me quitó todo lo que tenía. No, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Porque es que el diablo no tiene nada. No, es que el diablo lo hizo rico. Mentira del diablo. El diablo no hace rico a nadie. Las riquezas proceden de Dios. Pero es que es inconverso. Las riquezas proceden de Dios. Él puede ser inconverso, Dios le da la riqueza. Si él las usa mal o no se convierte, no te preocupes que él está establecido que los hombres mueran y después viene un juicio. Entre más le den, más le van a pedir, más le van a exigir. Así que tú no te preocupes cuando alguno se hace rico. No te preocupes por eso. No te impacientes a causa de los malos. ¿Por qué te impacientas? Salmo 37, léalo en casa, no se lo voy a decir todo, porque ya se me está acabando el tiempo. No se preocupe, yo estoy mirando el reloj aquí. No lo voy a trasnochar. Pero entonces fíjese, hermano, mira, si estás trabajado y cargado, hay uno que te puede dar descanso. Si tú te crees mucho, la Biblia dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso es humildad. Yo puedo pensar de mí con humildad. Ni más ni menos. Porque yo ni puedo tirarme las demás, pero tampoco de menos. Tengo que tener un concepto mesurado de lo que yo soy. Y entonces Dios que me mira a mí, ¿cómo me mira Dios? ¿Cómo dice el versículo que estoy yo? Escondido con Cristo en Dios. O sea que Dios siempre me mira a mí en Cristo, en Cristo. ¿Y cómo me ve? Sin defectos, sin mancha, sin pecado. Y entonces, ¿cómo es que el hermano está diciendo que me ve a mí mal? Debe ser que tiene la vista borrosa. Debe ser que está como el ciego ese de Betsaida. ¿Usted sabe cómo estaba el ciego de Betsaida? Imagínense. Betsaida significa o es tipo de la dureza. Y a Jesucristo le dijeron que lo sanara. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Lo sacó de Betsaida. O sea, lo sacó del estado de dureza en que estaba y le puso la mano encima y dice, ¿cómo ves? Y dice, veo los hombres, pero como árboles que caminan. Y usted, ¿quién de ustedes se parece a un árbol? ¿Quién? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Entonces, él tenía una visión distorsionada. Y entonces Jesús le puso otra vez la mano. Y dice, ¿y ahora cómo ves? Dice, ahora sí veo claro y desde lejos. Entonces Dios quiere que veas las cosas claramente. No como árboles, no, claramente. Y esta noche yo creo que yo te he abierto los ojos. Con la palabra, con el colirio de la palabra, tus ojos pueden quedar limpios. Y entonces tú ves a tu hermano y ya lo ves como si fuera Cristo. Porque en Efesios dice, estimando a los demás como a superiores. Entonces yo como soy santo y me estoy santificando y soy de verdad, entonces ¿cómo veo a mi esposa? Como a superior a mí. ¿Cómo veo a mis hijos? Como a superior a mí. ¿Y cuándo usted ha tratado mal a un superior? Mira, antes había una moda, yo espero que ya no exista ni por aquí sepan eso. Resulta que uno compraba unos muebles bonitos y tenía los pelados chiquitos y cerraba los muebles en la sala. Y cuidado, se sientan ahí. Mire que no los dañe. Oiga, ¿para qué los compró? Pero llegaba el jefe o llegaba el pastor. ¿Qué hacía? Abría los muebles. Siéntese donde quiera, hermano. Siéntese, esta es su casa, siéntese. Y los peladitos miran y dicen, ay, él sí, ¿por qué yo no? El que es más que yo. Pero si yo trato a mi hijo como al pastor, como a superior, le abro también los muebles y dice, brinque ahí, mi hijo, que si se dañan, compro otro.
Es porque uno compra los muebles para sentarse. Lo más extraño es que yo veo muebles cerrados y entonces le ponen una sillita a uno de plástico para que se siente. Eso no tiene gracia. Dice, no pongáis la mirada en la riqueza, sino en el Dios vivo, el cual nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, si yo no me siento en mis muebles, no los disfruto. Y que porque los van a dañar. Algún día, vea, si no los usa, también se dañan por falta de uso. Pero el tema aquí es que usted, como es santo, usted trata a su esposa como a superior. Y a sus hijos como a superior. Y a su hermano, aunque tenga menos que usted, como a superior. ¿Cómo lo trata? Bien. ¿Y por qué? Porque yo soy santo. Porque yo soy consagrado a Dios. Porque la consagración comienza como yo comencé el sermón. Y entonces, nadie me tiene que obligar a servir. Entresaca lo precioso de lo vil. ¿Ah? Entresaca lo precioso de lo vil y saldrá alhaja al fundidor. ¿Ah? Conviértete. Si te convirtieres de todo tu corazón, dice, tú serás como mi boca. Pero todo el secreto está en nacer de nuevo. Si tú naces de nuevo, tú serás una persona espiritual, tú serás una persona santa, tú serás una persona consagrada, tú te pondrás en las manos de Dios, que Dios haga contigo lo que quiera. Porque si tú crees que Dios es bueno, tú confías en Dios, Dios es bueno. ¿Usted cree que Dios le da a usted porque usted ofrenda o porque usted diezma? Aunque usted no diezme, Dios es bueno y Dios le dará. Por eso le da al malo, porque él no se porta bien, pero Dios es bueno, él es bueno y le da. Ahora, después lo llamará a juicio, eso sí. Lo llamará a juicio. Pero nunca atribuya las cosas de Dios al diablo, nunca, porque el diablo no tiene nada. En Job le preguntaron al diablo, ¿de dónde vienes y para dónde vas? ¿Y qué dijo él? Vengo de andar por la tierra y caminar alrededor de ella. O sea que el pobre diablo ni carro tiene, ni un burrito, él tiene que caminar, recorrerla. Pero los carros de mi Señor se cuentan por centenas de millares de millares. ¿Cómo le parece? Y toda esa riqueza, dice la Biblia que Él la dejó y se hizo pobre. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros. Entonces yo entendí que Dios me ama y como Dios me ama, yo le creo. Porque Jesucristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para que los gentiles glorifiquen a Dios y para cumplirle las promesas hechas a los padres. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que nos ama. Nos ama. El diablo dijo, no, Dios no quiere que seas como Él. Y el hombre se comió el cuento. Dios lo había hecho a semejanza de Él. ¿Ah? ¿Cómo es que le dice que no, el día que tú comas de eso, tú serás como Dios? Pero no como Dios omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente, no. Sabiendo el bien y el mal, la letra menuda. Esa se la dijo en voz baja y el hombre le creyó más al diablo. Porque creyó que Dios era egoísta, que no quería que fuera como Él. Pero Jesús vino a mostrar la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Que Dios nos ama. ¿Y cómo nos ama? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, tú tienes vida eterna. Vive de acuerdo a esa vida eterna que tienes. Que nadie te obligue a orar, nadie, que no vamos a hacer ayunos. Ya yo hago ayunos, sin que nadie, así aquí no hagan ayunos, yo hago ayunos. Cuando yo era un muchacho de 17 años, yo pedía permiso en el trabajo 3 días y me encerraba 3 días en ayuno, sin beber agua y sin comer nada. No es como ahora que bebiendo agua y tal, no, eso no es que sea pecado, sino que así nos enseñaron a hacerlo así, sin nada.
Y entonces usted al tercer día le coge el sabor y dice, voy a seguir 3 más. Y cuando usted hace eso, no es que se va a volver santo, no, ya usted es santo. Pero lo que sí sirve es porque usted le pierde el miedo a la muerte. Y se da cuenta que usted está vivo es porque Dios quiere. ¿Verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no me voy a alargar más, no se preocupe. Yo le invito a estar de pie. Yo espero que usted sea santo, porque el que es santo, santifíquese todavía. El que es puro, purifíquese todavía. Amén. Y ya le dije el secreto de cómo ser santo. Santo es ser consagrado. Consagrado es el hombre que se aparta del pecado, de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfecciona la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque usted es templo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Que habéis sido comprados por precio, que no sois vuestros. Por tanto, perfeccione la santidad, ¿verdad? Quítese toda contaminación de carne y de espíritu. Perfeccione la santidad en el temor de Dios. Yo espero que Dios le haya hablado esta noche. Y que usted deje de esforzarse y de hacer cosas. Mire, la Biblia dice que el que obra se le cuenta por deuda. Porque es por fe. Es por fe. ¿Verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Entonces, nadie es santo por sí. El único santo es ese. ¿Ah? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién se quiere consagrar hoy a Dios? Venga, aquí está el altar. Y vamos a orar por usted. No es con ejército ni es con fuerza, es por mi espíritu, ha dicho el Señor. Esto no es porque usted haga fuerza. Al contrario, el secreto es morirse. Y cuando usted se muere, Dios lo hace santo. Y aquí la mayoría ya están muertos y sepultados, así que tienes que ser consciente de eso. ¿De quién es usted? Jesucristo lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama, no. Se pone en un lugar alto. Mire dónde están aquí las luces. En un lugar alto. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que están en casa. Aleluya. Alumbre, hermano, brille, brille. Alumbre a los de su casa para que se salven. Conságrese a Dios.